Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Nuevamente reciban un cariñoso saludo, agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios, lo más importante, y buscando siempre cosas que nos sirvan, cosas prácticas que nosotros podemos hacer y asegurar bendiciones, porque como les he dicho y insisto, las bendiciones no son gratis. Esto tenemos que ganárnoslas nosotros, así que no es cuestión de reclamar y esperar cosechar donde no hemos sembrado nada. Y mi propósito es que estas cosas que son una bendición para mí, que yo busco para mí, puedan ser también de ayuda para ustedes. Estamos hablando los días miércoles de no olvidar las grandes obras de Dios, esas cosas que Dios hace, porque Dios no hace, alguien me dijo, todas son grandes. No hay obras pequeñas que Dios hace, todas las obras que Dios hace son grandes. Y no las olvidemos. Cuando Dios nos ha respondido una oración, nos ha sacado del hoyo, porque muchas veces vemos cómo Dios nos ha librado, y eso no lo olvidemos nosotros. Cuando hemos estado enfermos, Dios nos ha levantado y podemos decir, me ha sacado de otras igual o peores, y de esta Él me va a ayudar si es que quiere, y si no, Él me dará la gracia, la fuerza, los medios, el tiempo y todo lo que necesitamos para seguir adelante, o como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en aquellos que no podemos, que no tenemos ya nada que hacer o alguna cosa, que ya los problemas y cosas que tenemos ya no dependen de nosotros, sino que estamos dependiendo de otras personas. El poder de Dios se va a perfeccionar es ahí, y veremos cosas grandes. Así que Él ya ha hecho cosas grandes, obras grandes en nosotros, y no las olvidemos. De eso es que estamos hablando y vamos a hablar hoy también. Hace 8 días quedamos en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Pero yo quiero leerles desde el versículo 12 para recordar un poco, aunque veníamos hablando desde el capítulo 14, donde los etíopes venían con una multitud tremenda contra el rey Asa. Ellos venían con 1.300.000 hombres, digamos, carros y de todo, mientras que el rey Asa tenía 580.000 soldados, como les dije, ni el 50%, pero se apoyaron en Dios y Dios le fue propicio. Hizo Dios una obra extraordinaria y un botín que les llevó 3 días recogerlo y todo, prosperaron. Pero no hay que olvidar esas cosas. Yo le voy a leer desde el capítulo 15 de 2 de Crónicas, desde el versículo 12, dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, y con trompeta y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscarían. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, acercándonos nuevamente, Señor, con gratitud en nuestro corazón por las cosas hermosas y grandes que usted ha hecho con nosotros. Grandes obras que no es fácil olvidar. Estas obras que usted hizo con este rey Asa y con otros reyes de acá, que hicieron lo recto delante de sus ojos, ni yo las olvido, yo siempre tengo esto pendiente, pero ellos algunas veces, algunos se olvidaron de las grandes obras, y esto cuesta y va muy feo. Así que muchas gracias, Padre, y pidiendo en este tiempo por
nuestro país, aquí por el Ecuador donde estamos, Señor, que siga teniendo misericordia de nosotros, Señor. Gracias, que perdone el pecado que hay aquí, que hemos cometido, le hemos fallado, hemos dejado sus mandamientos, sus estatutos. No hemos obedecido, Señor, nos hemos dedicado a hacer lo malo y las cosas que a usted le ofenden, Señor. Que no tenemos a veces ni cara para levantar y buscarlo a usted, pedirle su ayuda, porque no la merecemos tampoco, pero si no es usted, ¿a quién clamamos? Perdónenos siempre el pecado y toda la maldad que hay aquí, que hemos hecho, Señor, lo hemos dejado, y estas son las consecuencias de dejarlo a usted. El pecado sigue, la maldad, la violencia y todas las cosas que usted mismo sabe, Señor, y que están escritas y que tienen que darse, pero, Señor, si es su voluntad, esto se hará y terminará en algo bueno. Y Padre, pidiéndole que en este día la palabra suya siga corriendo y sea glorificada, y ayúdenos a no olvidar las grandes obras suyas. Hemos pasado una pandemia terrible y es una gran obra que usted hizo y nos libró y nos pasó por alto esa plaga a nosotros. Y estamos entre los vivos. No olvidar eso, que le debemos la vida, no solamente por creación, sino también por redención y por protección, Señor, se lo debemos todo. Y que en este día, como siempre, Señor, pidiendo que el Espíritu Santo que ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro, que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Entonces leía acá el juramento que ellos hicieron, que buscarían al Señor de todo corazón y con todas sus fuerzas y con toda su alma. Y lo buscaron y fue hallado por ellos y tuvieron paz por todas partes. Estos son las consecuencias de buscar al Señor. Pero las consecuencias de dejarlo son otras. Vamos a leer desde el versículo 16 del capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Y aún a Maaca, madre del rey de Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Y Asa es un hombre que vino haciendo lo recto y agradable a los ojos de Dios, y sigue haciendo. Aún la mamá tenía una imagen y se la destruyó, se alineó con Dios. Versículo 17. Con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Fue un gran rey, y las cosas que hizo y cómo se apoyó en Dios y cómo Dios le respondió y lo libró, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Fue paz. Este es el resultado de buscar a Dios y hacer las cosas que a Él le agradan, hacer lo recto. Fue perfecto en todos sus días y tuvo paz. Pero si hacemos lo contrario, lo malo, las consecuencias vienen. Comenzamos con el capítulo 16 de Segunda de Crónicas, versículo 1. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces el rey Baasa, que es el rey de Israel, ya tuvo problemas aquí contra el rey Asa, que es el rey de Judá, y lo cercó, le cerró para que nadie entrara ni saliera allá. Asa está en problemas y Dios, veo que muchas veces va a probar nuestra fe, nuestra fidelidad a Él, y ver en los momentos difíciles y de apuro en quién nos vamos a apoyar. Entonces, dice el versículo 2, sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo,
haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tiene con la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Bien, entonces el rey Asa sacó oro, plata, utensilios del templo y lo que él pudo, y mandó ese regalazo, se lo mandó a Ben-Hadad, el rey de Siria, para que viniera a pelear contra Baasa, el rey de Israel, a fin de que se fuera y lo dejara tranquilo. Pero recuerde, estamos hablando de no olvidarnos de las grandes obras de Dios. El versículo 4 dice: y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Entonces le dio oro, plata, utensilios, y Ben-Hadad vino con su ejército y atacó a Israel. 5. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. Aparentemente todo está solucionado y aquí no hay problemas, pero recuerden, no olvidemos las grandes obras de Dios. Versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: aquí manda Dios un mensajero para que le dé su mensaje, y le va a llamar la atención. Y le va a recordar las grandes obras que Él ha hecho, porque esto va a ser Dios con nosotros si no prestamos atención. Lo que Dios hizo con él, que está aquí en el capítulo 14, los versículos 7 y 8, todo lo que hizo Dios con ellos, y en el 11 y 12 que clamaron y Dios los libró de tremendo ejército, eso se los va a recordar el profeta Hanani, para que no vuelvan a olvidar las grandes obras de Dios. Dijo: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, porque no se apoyó en Dios. Porque aquí en el versículo 11 dice del capítulo 14: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. El 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Por qué? Porque se apoyaron en Dios. Pero ahorita Asa se apoya en el rey de Siria, en Ben-Hadad, y no buscó a Dios. Por eso, ¿cómo es que se ha olvidado ya de que este ejército que venía contra ellos de Siria nada tiene que ver con el de los etíopes aquí? Un ejército de 1.300.000, y Dios los deshizo porque se apoyaron en él. Ahora dice: por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tu mano. Vuelvo a 2 de Crónicas capítulo 16 versículo 8. Aquí le recuerda: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Ya vemos la cantidad de gente que venía, 1.300.000 contra 580.000 del rey Asa.
pero porque se apoyaron en el Señor, Él deshizo ese ejército y les dio tremenda recompensa, un botín que tuvieron que recogerlo mucho tiempo. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Pero aquí se olvidó de eso. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Para mostrar su poder contra aquellos que tienen a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para Dios. Dice, el ejército no era grande, ahora tú, ¿por qué? Contra un ejército que es de Siria, que no tiene nada que ver con el otro, ¿por qué te apoyaste en Ben-Hadad y no te apoyaste en Dios? Porque ahora le va a decir, por cuanto esto has hecho, te va a venir ahora problemas. Y mire, que olvidarse uno de las grandes obras de Dios le va a costar más y le va a ir mal, porque aquí dice que mandó oro, plata y utensilios, le dio un buen botín a este rey para que retirara de ahí a Baasa, que le estaba haciendo problemas el rey de Israel. ¿Y cuánto le costaría? Quitó el oro, los utensilios y plata del templo y donde pudo, y mandó todo ese dinero y ese tesoro, se lo mandó al otro. Cuando era cuestión de decir, Señor, tú que desechaste a ese ejército, lo convertiste en nada, huyeron y se mataron unos a otros y dejaron un gran botín, porque te clamamos a ti, aunque salimos con un ejército pequeño, tú nos diste la victoria porque nos apoyamos en ti. Y pudieron decir, ahora el que viene contra nosotros, el rey de Siria, o Baasa, el rey de Israel, no tiene nada que ver con esto, pero Señor, volvemos a apoyarnos en usted. Pedimos su ayuda, buscamos socorro, no les podemos hacer frente, por pocos que sean, no tenemos la fuerza ni la capacidad y no sabemos qué hacer aquí. Si hubieran hecho esto, el Señor hubiera hecho y deshecho todos estos ejércitos y gratis, no les hubiera costado nada, pero a ellos olvidarse de las grandes obras de Dios les costó oro, plata y los utensilios del templo. Y esa es la llamada de atención que viene el profeta Hanani llamándole la atención a Asa. ¿Por qué? Porque te apoyaste no en Dios, sino en un hombre, ha escapado ese ejército de tus manos que el Señor lo había puesto ahí. Ahora dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y tiene gran poder para aquellos que con corazón perfecto lo buscan. Pero a él le dice, estoy en el versículo 9 de 2 de Crónicas 16, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ya no hay la paz que se decía aquí en el capítulo 15, versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraron y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Pero dice, ahora no habrá paz. Ahorita tendrán problemas ustedes. Habrá guerra por todas partes, porque me han dejado. Y son oraciones que comprometen, porque ellos oraron y juraron que lo buscarían a él de todo corazón. Pero resulta que a la hora de la verdad buscaron fue a Ben-Hadad, al rey de Siria. Se olvidaron de ese juramento, y muchas veces oraciones nuestras nos comprometen porque hacemos algunos pactos o votos con Dios o nos comprometemos a hacer esto y no lo hacemos. Aquí, rapidito, ya no lo buscaron, ya no se apoyaron en él, sino en un hombre. Y porque esto hicieron, ya no tendrán paz por todas partes como venía siéndolo, sino que habrá guerra contra ti.
habrá más guerra. Y mire en el versículo 10 la reacción de este rey. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Vea qué transformación. Este hombre, dice aquí en el versículo 17 del capítulo 15, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Pero aquí ya cambió las cosas. Se enojó porque vino Hanani, este profeta, el hijo vidente Hanani, a decirle las cosas que el Señor había dicho, por cuanto no se apoyó en él, y esto no le gustó. Y lo metió a la cárcel y oprimió a Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Fue cambiando. Mire lo que es no apoyarnos en Dios hasta nuestras actitudes cambian, y se olvidó de que tenía un corazón perfecto para con Dios y había hecho lo bueno, como empieza el capítulo 14 con el versículo 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Pero ya ahora no. Hasta eso ya se olvida, se cambia las actitudes, todo hacia Dios, ya no es el mismo. No lo buscó y las cosas cambiaron feamente para él. ¿Cómo es que coge a este profeta y en lugar de decir, perdón, yo me olvidé de eso y me ha costado duro, me costó dinero, me costó plata, oro, utensilios del templo, todo lo di, un ejército que el Señor lo dejó en mis manos, lo dejé ir, y en lugar de buscar al Señor, busqué fue un hombre, he hecho lo malo. Por eso Hanani le dice, locamente has hecho, has actuado como un loco, lo dejaste todo a cambio de nada. Y mire que hasta esa actitud que él tenía hacia Dios, el temor a Dios, de buscarlo a Él, hacer lo bueno y recto, eso también desapareció. Ya ahorita no está haciendo lo bueno y agradable delante de Dios, sino las cosas malas, las cosas que a Dios no le agradan. No le gustó ese mensaje que le envió. Y en lugar de decirle, he pecado, me arrepiento, alguna cosa, me olvidé de que Dios nos salvó en ese tiempo y ahorita Él podía salvarnos también. No, lo que hace es enojarse y oprimir a algunos del pueblo. Es decir, mire todos los cambios que trae olvidarse uno de las grandes obras de Dios. Yo analizo estas cosas y digo, no es bueno, sino porque si yo me olvido de las grandes obras de Dios, cuando vuelvo a estar en dificultades y problemas, porque aquí ya solucionó el problema con unos, pero vino problema con otros. Pero ya si no me olvido, digo, esto es pan comido para Dios. Si Él me libró teniendo este problema tan grande, este es pan comido para Dios. Él lo puede hacer fácilmente, si es que yo me apoyo en Él y sigo haciendo lo bueno y recto y agradable delante de Dios. Y tendré paz. Hay tantos beneficios y no nos cuesta nada. Más bien ellos salieron a recoger tremendos botines que dejaban los enemigos, que se los entregaba a Dios, y no tenían que pelear ni nada. Pero se olvidaron y esto tuvo un precio, y ahora las consecuencias es más guerra. Ahora cambió la actitud de este rey hacia Dios, un mensajero de Dios, un profeta que está aquí. Tampoco le gustó lo que le dijo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y por olvidarnos de las grandes obras de Dios y no apoyarnos en Dios, sino en un hombre. Así que dice, ahora habrá más guerra contra ti. En el versículo 11, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y tenemos que tener cuidado. ¿En quién nos apoyamos nosotros?
Si en ocasiones y muchas ocasiones yo me he apoyado en el Señor y le digo, Señor, tengo este problema, o aquí en la casa hay problemas, hay enfermedad, hay cuestiones, pero yo no quiero ir a un hospital, Señor, a mí no me gusta ir a un hospital, yo no quiero estar allá, yo lo necesito usted me puede curar acá y no tengo necesidad de ir allá. Y ya a veces me voy, como en estos tiempos que estuve con gripe y todo eso. Me fui al médico. Me chequeó todo de la gripe esta que tenía, garganta, pulmones, todo. Dijo, no amerita medicación. Está bien usted, no tiene problemas ni nada. Y mejor, porque casi le digo, porque si me da medicamentos tampoco me lo voy a tomar. Y busco en Dios siempre, y dije, alabado sea el Señor que me tiene bien, y no tengo necesidad de tomar nada. Pero yo sí tengo esa costumbre, primero lo busco a Él y le digo, yo no quiero ir allá, tampoco voy a tomar pastillas, Señor, yo no quiero eso ni nada. Y si hay que ir, iremos, pero para ver la obra que ya Dios ha hecho en nosotros. Pero Asa no buscó a Dios. Es que estas son las consecuencias de olvidarse uno de esas grandes obras de Dios. Si Dios nos ha puesto enfermedades tremendas. Yo conozco un caso de aquí en el barrio La Mena del Hierro. Unos hermanos le sacaron, dice, medio estómago y tienes parte nada más por un cáncer que tenía. Y lo veo, yo voy a visitarlo, es delgadito y todo, pero come como enfermo y duerme como alentado. Es terrible como la obra que el Señor ha hecho y Él no se cansa de agradecerle. Y cualquier cosita que venga después de eso es nada, porque dice, si me libró de esta, todo esto es pan comido para Él, como digo yo. Pero no se olvida de esa grande obra de Dios y no nos olvidemos y busquémoslo. Si nos ha librado del enemigo, nos libra de una enfermedad también, si es la voluntad de Dios. Yo le digo, si usted quiere, puede. Porque todo lo puede. Pero no buscó, y dice, le leo el versículo 12, y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Cualquiera puede estar en un hospital, pero desde ahí decirle, Señor, yo no necesito médicos, lo necesita usted. Usted es el que sabe lo que yo tengo, usted que me formó, hizo cada parte de mi cuerpo, conoce mis órganos y es el único que sabe. Yo una vez que fui operado, le dije, yo estoy aquí, pero a usted es el que lo necesito. Yo estoy viendo una enfermera y 4 personas, pero no lo veo a usted, pero sé que está aquí conmigo y usted es el que me va a operar, no otro. Y puedo ir al hospital y el Señor puede utilizar el quirófano y todos los utensilios, eso, y hacer la obra en nosotros. Hizo una obra extraordinaria, que les he dado testimonio que ni siquiera el pinchazo en la columna para dormirme lo sentí. Y nunca sentí dolor de nada. Ni en la recuperación, ni nada sentí dolor. Fue algo increíble, que yo doy testimonio de lo que el Señor hizo. Es que lo que Él hace, lo hace bien. Pero si lo buscamos, y lo buscamos de todo corazón. Así que no olvidemos las grandes obras, porque eso nos va a costar más. Porque si yo le digo, Señor, en esa oportunidad que yo estuve así, usted hizo una obra extraordinaria, en esta yo vuelvo a necesitarlo, porque yo me apoyo, me refugio en usted. Y usted hará la obra en mí, pero yo sí lo busco, yo sí es a Él al que me encomiendo, y cuando yo voy y me dicen, está sano, digo, Señor, gracias. Porque ya usted había hecho la obra, solo era para confirmar que vine acá. Así que busquémoslo. Hace una obra extraordinaria y gratis.
y tendremos paz, tendremos tranquilidad, habrá gozo, habrá alegría, si le dejamos a Él. No esperar tanto en los médicos, sino en Él, y ver la mano de Él ahí. Y si Dios nos permite llegar al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.